estás viendo, estamos hablando en casi... Colombia trabajo acá en la Universidad de San Andrés. Sí, lo sé. Estamos hablando en definitiva de el paradigma cultural sobre impuestos, si vos querés, o cuánto traba la economía, o el paradigma económico-cultural de Argentina. Hay otro debate cultural que un poco está sobre la mesa. Era un tabú antes cuestionar la capacitación de los docentes, sí o no. Bueno, esta tapa famosa de un diario que la homologa o emparenta con Pripke a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que se está discutiendo? Qué semana, ¿no? Porque creo que estamos discutiendo de algo que no es lo que tenemos que discutir, y es que necesitamos que los chicos estén en las escuelas aprendiendo. Tenemos un año donde la pandemia dejó una desigualdad que ya teníamos, pero amplificada. Y creo que estamos abonando una grieta que no nos ayuda para nada. Necesitamos de veras ponernos de acuerdo para tener un 2021 mejor que 2020 en términos educativos. Quiero aprovechar, vos sos bióloga además, experta en educación. ¿Cuál es tu mirada sobre los chicos? ¿Contagian mucho, poquito, nada? Y pensá que nos están viendo un montón de mamás y papás que tienen genuino miedo de mandar a sus hijos por miedo a que se contagien, que los contagien a ellos. Es decir, no es solo maestros que tienen miedo, realmente hay papás y mamás que tienen miedo. ¿Qué hay para ellos? Bueno, fue cambiando, ¿no?, la evidencia epidemiológica. Yo soy bióloga, pero no me dedico a eso hace rato. Pero los últimos estudios de la OMS parecieran indicar que los chicos no son esos súper contagiadores que pensábamos al comienzo, ¿no? Todo esto ha ido cambiando, como todos estamos aprendiendo un poco con los nuevos estudios que está pasando. Es difícil decirles a las familias, bueno, si tienen miedo, mándenlos igual. Yo creo que así como todo fue abriendo en estos tiempos, ¿no? Y los chicos ya se encuentran en la plaza, ya se encuentran en algunos espacios. Creo que pensar también en la salud mental de los chicos, en el bienestar, es algo para poner en la ecuación. Obviamente cada familia tiene una situación diferente, hay chicos que viven con los abuelos, o hay chicos que tienen familias en situación más de riesgo, y entiendo claramente, ¿no?, que cada uno tome resguardos. Las últimas evidencias, y lo digo solo de ciudadana que lee los datos de la OMS, parecieran decir que los chicos no contagian tanto como se pensaba al comienzo, y creo que las escuelas abiertas con protocolos adecuados, no, y lo estamos viendo en distintas partes del mundo, no son el factor que aumenta los contagios. Pareciera, por lo menos. Hay una confusión en el debate entre clase y escuela, ¿no? Porque muchos, el argumento dice, pero claro, clase se dio. Pero hay una cuestión que tiene que ver con aquello que aporta la asistencia a la escuela, la socialización en la escuela, que parece que se deja de lado y que obviamente no puede ser reemplazado desde lo digital. ¿Vos qué ves en eso? Totalmente. Por una vez es cierto que clase se dio, también es cierto que la educación remota genera una desigualdad enorme. En educación lo llamamos el efecto cuna, ¿no?, que es esto que dice que tus posibilidades en la vida dependen del lugar donde naciste, y había muchas familias sin conectividad. No es solo conectividad, ¿no?, tener conectividad de internet y computadora, sino también cuánto los padres pueden acompañar por disponibilidad de estar, o incluso por saber cómo acompañar, ¿no? Entonces lo que generó esta educación remota, que por supuesto requirió mucho esfuerzo, enorme creatividad de docentes y de familias, pero al mismo tiempo amplió de veras la desigualdad educativa. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y lo que sabemos es que la presencialidad importa en muchos sentidos, porque no solo es un espacio, la escuela, donde los chicos están con otros chicos, están con sus pares, aprenden a vivir con otros, sino es el lugar donde están fuera del ámbito de casa, y donde los chicos justamente, ¿no?, este efecto cuna se revierte, o se trata de revertir con la presencialidad. Dio la impresión que desde el Ministerio de Educación de la Nación, por ejemplo, desde muchas provincias, no se pensó demasiado bien en cómo salir de esta situación. Tampoco se pensó, también da la impresión de que muchos gremios no pensaron cómo salir de esta situación. Da la impresión de que ni a los funcionarios ni a los gremios les importa demasiado la educación. ¿Es así? No estoy de acuerdo que no les importe. Me parece que a todos nos importa, me parece que a los docentes les importa, a los gremios les importa. Creo que estamos dejando para lo último la apertura de las escuelas. ¿Y eso no sería darle poca importancia? Bueno, hay algo ahí, ¿no? Yo creo, ahí como especialista en educación, que habría que haber puesto el acelerador un poco antes, ¿no? Pero espera, entiendo que es complejo, porque la educación mueve mucha gente, requerís transporte público, ¿no? Hay algo difícil, en muchos países fue difícil también reabrir. Pero no se pensó de colegas tuyos.
tuyas, de profesores, de maestras, de maestros, en tu cotidianeidad, ¿qué escuchás? ¿Qué frases de temor, de argumentación de por qué todavía no? ¿Qué estás escuchando? Porque la verdad es que yo escucho muchísimos especialistas y algunos pocos maestros o maestras. ¿Qué están diciendo? Es muy difícil generalizar, pero algunas voces que vos ya hayas escuchado. Yo vengo trabajando con montones de maestros y directores. En estos tiempos escucho las dos campanas, ¿no? Hace poco estaba trabajando en un taller con directores que habían vuelto y estaban súper contentos de haber vuelto. Decían, bueno, los volvimos a ver a los chicos. Hay algo muy emocionante que pasa cuando los chicos vuelven a la escuela, aunque sea ese ratito simbólico, ¿no? De verse, de ponerse el guardapolvo, ir de vuelta. Y después muchos docentes que por distintos motivos están preocupados y con miedo a contagiarse o dicen, bueno, este año ya terminó, no tiene sentido hacerlo a los apurones. La verdad que no estoy de acuerdo con esa postura. Pero un falta todo diciembre, es decir, Sí. ¿por qué no por qué ya fue? O sea, ¿por qué mandar a Es verdad pérdida que armar la diciembre? ingeniería de la burbuja es complicado para muchas escuelas, en muchos sentidos. Hay escuelas que no tienen las condiciones edilicias, hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que tienen situaciones complicadas, otras que no. Creo que por eso es tan importante ir pensándolo de veras escuela a escuela. No son muy estrictos, porque recibido muchos mensajes de que realmente los protocolos son impracticables y por eso son herramientas para desincentivar la vuelta a clases. Es decir, incluso alguien me mandó que yo, por mi poca habilidad para reenviar audio, no pude reenviarles al grupo, hay una maestra que prácticamente argumenta a favor de que los chicos no vuelvan y entonces en vez de enumerar motivos para volver, enumera un montón de razones para que no vuelvan y al final les dice, mándenme en un audio, si aprueban que vengan, bueno, díganme que sí y si no, pónganme en mayúscula que no. Pero era toda una invitación a no volver. O sea, es cierto que los protocolos de apertura, y pasó con otras industrias, digamos, en otros campos, son complicados. En la escuela secundaria es re complicado porque tenés profesores que trabajan en varias escuelas, entonces ¿cómo haces para que cada uno esté con la burbuja de 9 o de 10 y después ese que también tenía que ir a otras... O sea, es muy complicado. Creo que hay que pensarlo con creatividad y voluntad. Pero la creatividad no es una máscara como se ponen tantas otras profesiones y guantes y hasta un cómic. No sé, no quiero disfrazar de apicultor a un maestro, pero eventualmente, ¿cuál sería el problema? Trabajamos. Bueno, coincido. Un montón de gremios han estado trabajando. ¿Cuál sería el problema? La burbuja hace que sea difícil la factibilidad de organizar escuelas que tenés, por ejemplo, no sé, 13 materias. La secundaria es muy complicada de reorganizar porque tenés 13 materias, profesores que trabajan en 5 escuelas. Eso es complicado. No quiere decir que sea imposible. Creo que hay que ponerle cabeza, voluntad y creatividad. El tema es que en marzo lo sabíamos. En marzo sabíamos que esto iba a ser así. Por eso digo que me parece que se le da poca importancia. Porque en marzo no se pensó ni en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre que esto podía pasar. Digo, a mí me parece que desde el ministerio y desde los sindicatos hicieron todo lo posible para que no hubiera educación. Y yo te digo algo más, hay que empezar a pensar ya en febrero. O sea, creo que ahora es el momento de que no nos vuelva a pasar esto, ¿no? Que nos agarre por sorpresa. Y sí, ojalá no ocurra, pero perfectamente puede haber un rebrote, una segunda ola y que otro año más parado. Déjame que te agregue algún dato. Hoy salió publicada un estudio en la revista Nature que justamente analizó el tema de movilidad en los Estados Unidos. Datos que nosotros no tenemos. Y lo que ellos detectaron, midiendo el movimiento en determinadas horas, en determinados lugares, detectaron que no hay personas supercontagiadoras como pensamos, sino lugares supercontagiadores. Uno de los cuales es el supermercado. Es decir, que lo que estamos viendo, que nosotros estamos con temor a un lugar donde además sabemos que va a haber protocolos, donde no va a haber amontonamientos en la cola, donde vos podés manejar los horarios. Y no lo estamos haciendo. Entiendo que el tema de la secundaria es caótico. También es cierto que los chicos de más de 12 años son los que mejor se manejan en lo digital y los que tienen herramientas para si tienen problemas en la casa, pueden expresarlo. Los chicos de la primaria no la tienen y seguimos pensando que, bueno, como es difícil coordinar los profesores, no podemos generar burbujas que las vamos a tener que pensar incluso para los supermercados, porque esto no se mueve. El parque del supermercado hoy se transformó, si vos vas, como cualquiera vamos, es un lugar casi de paseo, donde vos vas, ves, los protocolos se han relajado. Entonces a mí me parece que es importante ver que nosotros, y yo lo uno con lo que hablábamos antes, tenemos gremios con una lógica vieja, que piensan
en la cosa como... Yo no veo una diferencia entre un SUTEBA y una UOM en pensar la cosa. Y son modos distintos. Entonces yo te pregunto a vos, Melina, ¿cómo podemos hacer para que los gremios abran la cabeza y piensen la manera? Vos estás diciendo un dato importante. La secundaria es difícil. Es fantástico. Yo no lo había pensado, no tengo hijos en secundaria, no lo puedo entender. Ahora, ¿por qué no hay un Ministerio de la Nación que piensa con gremios una manera distinta de... Creo que hay que sentarse no solo en Nación, sino en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones a hablar con los gremios, con los docentes que no están agremiados, con las familias. Creo que hay que hacer... Pero los gremios dicen que hasta que no haya vacuna no piensan dar clases. Bueno, son parte de los actores con los que hay que conversar. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, y otra cosa es... La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que hasta que no haya vacuna no habrá clase. ¿Sigue vigente esa frase? ¿Cómo conversas con alguien? Algunos gremios dicen eso, muchos otros sectores de la sociedad no dicen eso, y hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Igual, Melina, a mí me parece... lo digan, hay que hacer eso. Que lo que está faltando es la foto. Conversar. Porque estamos hablando de los docentes, de las escuelas y de cómo generar un plan. Pero lo que está faltando es la foto de lo que pasa con los chicos. Me parece interesante lo que va a pasar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya presentó un plan de evaluación. Todos los chicos, no importa si son de secundaria, de primaria o incluso de jardín, van a tener que someterse a una evaluación. Digo someterse porque pareciera que a muchos padres también esto les da susto. Y ver en qué condiciones está este chico, si aprendió o no. Y les van a poner, salvo a los que están en el último año de secundaria o de primaria, que van a tener su nota numérica, van a tener la concepción de, está en proceso de aprender, aprendió lo suficiente o tiene un conocimiento avanzado. Por supuesto, los que están en proceso, lo que se va a proponer es que tienen la posibilidad los papás de llevarlos al colegio en enero. Esto es interesante porque si vos tenés 9 de cada 10 chicos en proceso, significa que no podés dar por aprobado el año. Y la discusión de cómo seguir el año que viene va más allá de los protocolos también.